pacientes con hipoalbuminemia, hiponatremia idiopáticos, probablemente el mecanismo que predominaba en ellos era un hipercatabolismo. Después de inyectar albumina trazada, ellos documentaron que realmente ese era el mecanismo y no lo que se creía para la época, que era una disminución de la síntesis. Y ambas cosas empezaron a confluir cuando en el 56 Kimble y colaboradores empezaron a documentar que en pacientes con gastritis crónica había un aumento de la producción gástrica de albúmina, y para el 57 diferentes autores empezaron a hacer diferentes conexiones y empezaron a ir documentando un fenómeno de exudación de proteínas en el tracto gastrointestinal de diferentes enfermedades, predominando la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa y la enfermedad celíaca. Ellos empezaron a acuñar el término de enteropatía exudativa o enteropatía perdedora de proteínas. Para el 60, Steinfeld y sus colaboradores documentaron el primer intento de cuantificar esta pérdida de proteínas a través de la cuantificación pues, de la depuración de polivinilpirrolidona marcada con yodo 131. Esta era una proteína pues, de un tamaño molecular variable que podía ser secretada en el tracto gastrointestinal cuando había lesiones de la mucosa. Por lo tanto, ellos intentaron identificar esto primero en pacientes con enfermedad de Crohn. Y no fue sino hasta el 61 que Woodman nos expuso el primer intento de consolidar un gol estándar para identificar el paciente que tenía una pérdida de proteínas aumentada a través del tracto gastrointestinal, que era a través de la depuración a la excreción de cromo marcado, o cromo 51, que es una variante radioactiva unida a la albúmina. Y esto es como para contextualizarlos, que realmente nosotros sabemos desde hace poco, nuestro conocimiento frente a la enteropatía perdedora de proteínas es relativamente joven frente a otro tipo de enfermedades, específicamente las enfermedades que se asocian a esto, y en el transcurso del tiempo pues, se han identificado más de 60 enfermedades asociadas a la enteropatía perdedora de proteínas. Dicho ya este recuento histórico como introducción, los objetivos del seminario van a ser plantear una definición y documentar cuáles son los retos que se han tenido frente a la definición de la enteropatía perdedora de proteínas, documentar un poquito unos temas básicos de fisiología que nos van a servir para entender el raciocinio que tienen las ayudas diagnósticas en esta enfermedad y sus implicaciones frente al contexto clínico, y a través de un caso clínico vamos a ir documentando entonces cuál es la presentación clínica y cómo debería ser el abordaje o cuál es el abordaje que yo les propongo para cuando sospechamos una enfermedad perdedora de proteínas, para finalmente darles unas conclusiones y que se abra el espacio para la discusión. Entonces, lo primero es la definición de la enteropatía perdedora de proteínas. Digamos que los diferentes autores que han escrito esto no se ponen muy de acuerdo en varios elementos de la definición, y yo les traigo aquí 3 elementos en los que sí se ponen de acuerdo y donde todo hay un relativo consenso. Y lo primero es que la enfermedad, la enteropatía perdedora de proteínas no es una enfermedad, sino un síndrome. Y como síndrome, pues no es una causa de enfermedad como tal, sino que es un signo de otra enfermedad que se puede asociar pues, a esta manifestación. Y esta manifestación tiene sustento fisiopatológico en una pérdida acelerada y no compensada, que ya vamos a definir qué es eso de no compensada o en qué consiste eso, de proteínas plasmáticas a través del tubo digestivo, siendo este un diagnóstico de exclusión, en el que nosotros deberíamos descartar entidades más frecuentes. Y finalmente, esta pérdida acelerada y no compensada se va a traducir en una hipoproteinemia. ¿Cuáles son los puntos en donde no hay consenso? El primer punto en el que no hay consenso es que realmente en los estudios primeritos pues, que se hicieron con pacientes con enfermedad de crónico-colitis ulcerativa, se documentaba que era relativamente frecuente que los pacientes tuvieran pérdidas de proteína a través del tracto gastrointestinal, pero no todos hacían manifestaciones clínicas de la hipoproteinemia derivada de esto. Entonces, el primer punto es que ellos no colocan dentro de la definición a las manifestaciones clínicas, es decir, la enteropatía perdedora de proteínas no se identifica como un síndrome clínico. No obstante, cuando uno ve los estudios primarios de esas enfermedades, realmente la mayoría de los pacientes eran diagnosticados clínicamente y muy pocos se les confirmaba esa pérdida patológica de proteínas en el tracto gastrointestinal, generando ahí la primera confusión en términos de la definición. Vamos a ver que una de las conclusiones va a ser en torno a esta definición. El segundo punto es que no se tiene muy claro ese umbral de hipoproteinemia, que va a servir, entre comillas, como un rulín para poder definir qué paciente voy a sospechar una enteropatía perdedora de proteínas o no. Y esto parte incluso desde la misma definición de qué es la albuminemia normal. Porque si vamos a hablar de parámetros de laboratorio, pues realmente las albuminas normales parten de 3.5 para arriba gramos por decilitro, pero realmente esos son valores poblacionales, y cuando uno se pone a ver personas sanas en la población general, niveles de albúmina por debajo incluso de 4.4, 4.3, se asocian ya a aumentos de la mortalidad por todas las causas. Entonces, esa definición de hipoproteinemia, todavía pues hay un bache ahí en las definiciones de la literatura como para ser precisos en eso.
Y lo otro es lo que les comentaba pues previamente, sustentado en los estudios primarios, de si la duda de si se requiere o no confirmar la pérdida de a través del tracto gastrointestinal, que suena contraintuitivo a partir de la definición que les estoy exponiendo arriba. El segundo problema grande es que desde el punto de vista pragmático, la definición de la enfermedad no tiene una implicación pronóstica en las enfermedades que la causan bien definida. Parece ser, aunque la mayoría de la información que tenemos de esto parte de reportes de casos y series de casos, es que no modifica per se el pronóstico, sino que es un marcador de que la enfermedad está en un estadio más grave o hay un compromiso mayor, y esto no parece modificar el tratamiento posterior. Entonces vamos a ver cómo eso se traduce en lo que nosotros hacemos en la sospecha de enteropatía perdedora de proteínas. Para identificar entonces la fisiopatología, pues tenemos que identificar primero cuál es la fisiología normal, y en esto pues tenemos que hablar un poquito de la homeostasis de la albúmina siendo una de las muchas proteínas que circulan en la sangre. Lo que tenemos es que más o menos la tasa de síntesis de un paciente sano es de 150 miligramos por kilo de día. Eso equivale a aproximadamente unos 250 miligramos al día en una persona sana, y va a sumar el 8.5% de la albúmina plasmática total. Eso quiere decir que día a día se recambia poco menos del 10% de la albúmina que vemos en el plasma y 4% aproximadamente del plasma de la albúmina corporal total. Por otro lado, la depuración se da en tres vías principales. El primero es una vía que, si bien por mucho es la más importante, es la menos comprendida fisiológicamente desde el punto de vista de la depuración de la albúmina, que da cuenta pues de una palabra que es catabolismo, pero realmente no se tiene muy claro cuál es ese método de catabolismo. Realmente se sabe que aproximadamente el 60% de la albúmina es catabolizada por fibroblastos, principalmente en células musculares y en la piel, pero realmente ese otro 40% no se tiene muy claro de dónde viene. Parece ser que funciona bajo un sistema de chaperones parecido a lo que mantiene con una vida media más prolongada las hemonoglobulinas, pero eso tampoco se ha definido muy bien. Ya las otras que son un poquito más claras es la depuración renal, que cuenta más o menos del 4% de la albúmina que se pierde anualmente, aunque eso está relativamente controvertido. Hay autores que sostienen que realmente en condiciones normales pues no depura albúmina, sino otro tipo de proteínas. Y ya la depuración del tracto gastrointestinal, que cuenta más o menos del 6% de la depuración normal. Y esto se va a traducir en una depuración normal aproximadamente de 15 mililitros al día. Ahora, ¿cómo se hace el proceso de depuración a través del tracto gastrointestinal? Pues aquí lo que estamos viendo en la pantalla es un esquema muy rudimentario, pero muy válido y muy práctico para poder entender la fisiopatología de estas enfermedades. Aquí tenemos pues, la circulación arterial. La aorta llega acá a los capilares y se pone pues, a la circulación venosa. Aquí tenemos el lumen con los enterocitos, entre ellos pues, las uniones estrechas que van a cumplir un papel fisiológico importante en el mantenimiento de la albúmina, y todo el tejido linfático que se va a encargar de drenar la albúmina que se va a depositar o que va a terminar depurada, entre comillas, en el espacio intersticial a nivel intestinal. Entonces, si nosotros analizamos cómo funciona la fisiología normal, nosotros tenemos que más o menos la concentración que se tiene de albúmina a nivel de tejido linfático, tejido linfático es de unos 2.2 gramos por decilitro, es decir, aproximadamente la mitad de lo que hay en suero. En el espacio intersticial es del 50 al 70% de la concentración sérica. Y tenemos que el flujo que pasa por el ducto torácico al día más o menos son 2 litros de linfa, y el 50% de estos 2 litros de linfa van a provenir de la circulación linfática mesentérica. Eso quiere decir que estamos drenando 1 litro de linfa solamente del intestino al día. Y si hacemos las cuentas, eso equivale más o menos a un flujo linfático de albúmina de aproximadamente unos 22 gramos al día. Si nosotros tuviéramos pérdida de albúmina por este lado, la pérdida de albúmina sería aproximadamente unos 500, la depuración sería aproximadamente unos 500 mililitros al día, que eso duplica incluso la capacidad de síntesis diaria de albúmina. Entonces ahí vemos la capacidad que tiene el cuerpo de perder proteínas por el tracto gastrointestinal cuando algo no funciona bien. ¿Y qué es lo que impide que nosotros perdamos proteínas? Pues precisamente la integridad del endotelio y la capacidad o la permeabilidad o la limitación pues, de la permeabilidad capilar, que va a impedir que se pierda de forma normal la albúmina por acá. Digamos que fisiológicamente se ha pautado que en este proceso de recambio de enterocitos pues se pierden o se disminuyen las uniones estrechas, y es por este método que se filtra la albúmina y de esa forma se excreta, pero realmente se sabe que no.
estudios fisiológicos han demostrado que realmente lo que sucede es que la mayoría o toda la albúmina que nosotros depuramos a través del tracto gastrointestinal provienen de las secreciones biliares, gástricas y propiamente pues pancreáticas. Entonces realmente no debería haber pérdida de proteínas por un endotelio sano. Entonces, ¿cuáles son los tres mecanismos a través del cual uno puede perder proteínas de forma anormal? Yo puedo tener una enfermedad que me erosione la mucosa y me destruye esa capacidad de retener la albúmina dentro del órgano. Puedo tener enfermedades que alteran la integridad de las tight junction o las uniones estrechas entre los enterocitos. O puedo tener enfermedades que me generan hipertensión linfática. Y probablemente estas enfermedades que generan hipertensión linfática han sido lo que más nos ha dado cuenta de cómo funciona esta enfermedad. Entonces voy a empezar a explicarles más o menos la fisiopatología desde ese punto de vista. Entonces resulta que cuando nosotros tenemos aumento de las presiones a nivel linfático pueden haber roturas de los ductos lacteales, son los ductos primarios linfáticos que se encargan de drenar la albúmina, y finalmente estas roturas hacia el lumen intestinal van a ser lo que va a explicar la pérdida de proteínas en este tipo de enfermedades. Y para explicarles mejor cómo funciona la hipertensión linfática como un inicio fisiopatológico de la pérdida de proteínas, tenemos los pacientes post cirugía de Fontan. Entonces, la cirugía de Fontan es un procedimiento quirúrgico que se realiza generalmente en pacientes con síndrome de ventrículo único. En esta cirugía lo que se hace es que la vena cava inferior, que llega pues a la aurícula derecha, se desconecta a la aurícula y se conecta directamente a la arteria pulmonar y se hace lo propio con la vena cava superior. Entonces, ambas van a estar conectadas directamente a la circulación pulmonar. Esto necesariamente va a generar aumento de las presiones de llenado en la cava superior y ahí arriba. Y si nosotros vemos acá la cava superior, pues acá va a estar la vena innominada y a ella es donde va a llegar el ducto torácico. Por ende, esos aumentos de las presiones allá a nivel de la vena innominada van a generar aumento de la presión del ducto torácico, va a disminuir el flujo de albúmina y eso se va a traducir en que la mitad de la circulación que pasa por ahí, que es la mesentérica, va a generar hipertensión linfática mesentérica. Pero resulta que siendo, digamos que el modelo experimental más grande de pacientes con enteropatía perdedora de proteínas, incluso la serie más grande de esto tiene 3.093 pacientes, que es una cosa ridícula pues en este tipo de enfermedades, se ha documentado que solamente 3 albuminas, pese a que las presiones en el sistema venoso de estos pacientes pueden llegar a ser 6 a 10 veces más de la normal. Y lo que sucede es que eso se explica por un fenómeno de todo o nada. Realmente lo que explica la pérdida de proteínas no es la exudación por la hipertensión linfática, sino una rotura de los ductos lacteales, como les había mencionado. Entonces esa presión es vencida por la rotura de los ductos lacteales y esto funciona como un mecanismo de escape de la presión aumentada a nivel mesentérico, por lo tanto va a permitir que nosotros perdamos hasta 1 litro de linfa al día, con todas las implicaciones que eso tiene. Y la linfa pues no solamente es rica en albúmina, sino que también vamos a tener otro tipo de proteínas y específicamente linfocitos TCD4 que son tienen más tropismo pues por permanecer en la linfa que otras células de la inmunidad, y vamos a ver que eso es una pista diagnóstica en los pacientes donde se sospecha que este sea el principal mecanismo fisiopatológico. Pero resulta que la cirugía de Fontan, yo no sé, yo no he visto nunca un paciente post-Fontan, generalmente son niños, no es la única causa de enteropatía perdedora de proteínas por hipertensión linfática. Digamos que los otros 2 grupos de enfermedades que nosotros podemos ver en el adulto sería la pericardititis constrictiva, como la más representativa de esas en los adultos, que es una asociación de todas maneras infrecuente y donde se ha demostrado que la resolución de las presiones venosas aumentadas por esa capacidad restrictiva de la pericarditis, pues cuando se mejoran a través de una pericardiectomía, que eso se ha reportado pues en los reportes de caso, ¿cierto? Y los pacientes con linfaquiectasia intestinal primaria, bien sea congénita o adquirida por alguna otra enfermedad, y la mayoría de veces esas otras enfermedades que generan esta linfaquiectasia intestinal adquirida son malignidades que generan obstrucción del drenaje linfático, enfermedades infecciosas bajo el mismo principio. No obstante, pues estas enfermedades infecciosas es más frecuente que se asocien a la erosión de la mucosa como mecanismo perdedor de proteínas. Y ahí nos queda la duda de, bueno, Leo, entonces vos estás diciendo que la hipertensión venosa va a generar hipertensión linfática. ¿Qué pasa con los pacientes con hipertensión portal? ¿Será que este es un mecanismo relevante en ellos? Pues sabemos que del 95 al 99% de los pacientes con hipertensión portal va a ser explicado por cirrosis. En ellos, pues, el mecanismo de hipolipidemia es distinto, es disminución de la síntesis por disminución de la capacidad sintética, pero se ha demostrado
que realmente la hipertensión portal no es un mecanismo fisiopatológico muy importante, porque las presiones a nivel de la hipertensión portal van a ser aliviadas, entre comillas, por el flujo hacia el líquido ascítico y por la circulación colateral que esta genera. Por ende, aunque el flujo por el ducto torácico está aumentado, generalmente las presiones se mantienen normales. No obstante, sí se ha reportado en pacientes con cirrosis en quienes se les hace un TIPS y mejora la hipoalbuminemia, que no debería suceder, puesto que no estoy mejorando la capacidad sintética del hígado, sino que estoy mejorando las presiones a nivel de la circulación linfática. Se interroga pues realmente cuál es la relevancia de este mecanismo en los pacientes con hipertensión portal. Luego están las enfermedades de exclusión a la mucosa. Les he explicado que la integridad del endotelio va a ser muy importante para poder mantener estas proteínas dentro del tejido intersticial. Aquí lo que sucede es que cuando yo elimino la mucosa, ya no estoy protegiendo de este fenómeno, se va a escapar la albúmina que está en el tejido intersticial, esto va a disminuir la presión a cero, va a aumentar el gradiente y va a permitir pérdidas de linfa muy importantes a través del tracto gastrointestinal, y esto va a ser directamente proporcional a la extensión del compromiso. Y digamos que la enfermedad más característica de esto, la que más se ha documentado plenamente, es precisamente la enfermedad de Crohn. Entonces, este estudio es un estudio viejito donde comparaban cómo se comportaba la depuración de alfa-1-antitrypsina, que vamos a hablar de ella en la charla, en personas normales, aliviadas, en personas con falla cardíaca, en personas con enfermedad de Crohn y enfermedad celíaca, que va a ser otra de las enfermedades que se puede asociar a enteropatía perdedora de proteínas. Y aquí es donde se documentaba que los pacientes con Crohn era muy frecuente que tuvieran pérdidas de proteínas muy por encima de lo normal, incluso 5 a 7 veces por encima de lo normal. No obstante, este estudio en particular tiene un problema, y es que no especifica si los pacientes están sintomáticos o no, es decir, si hay un síndrome asociado a la hipoalbuminemia o no, como para uno decir o sustentar que realmente los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener pérdidas aumentadas de proteínas por el tracto gastrointestinal, siendo esto un compromiso subclínico. Lo que sí es que estima la literatura es que realmente la manifestación clínica de la enteropatía perdedora de proteínas es rara también en esos pacientes. Proteínas por ulceración de la mucosa, pero no sería la única. Aquí tenemos que esencialmente cualquier enfermedad que erosione la mucosa tiene el potencial de generar una enteropatía perdedora de proteínas, por lo que ya les había explicado la importancia que tiene para no perderlas. Dentro de ellas se ha descrito incluso la gastropatía erosiva, la enteropatía por Aines, enfermedades pues que uno no asocia con este tipo de síndrome, ¿cierto? No obstante, pues repito, esto siempre se ha sustentado en reportes de caso, por lo tanto es muy factible que estos sean reportes sesgados. Realmente esto es una asociación muy rara. Digamos que las enfermedades más representativas serían la colitis ulcerativa, además de la enfermedad de Crohn, la colitis pseudomembranosa, y por ahí en unos dos reportes menciona la gastropatía erosiva también como parte de la fisiopatología. Y luego están las enfermedades que no ulceran la mucosa, en las cuales se ha estimado que el mecanismo fisiopatológico es la disfunción de las uniones estrechas entre los enterocitos. Se pierden o disfuncionan, y por ahí es donde se pierden por una vía paracelular las proteínas como la albúmina. Y aquí, digamos que los tres principales representantes de este tipo de fisiopatología son la enfermedad celíaca, que es mucho más frecuente en otras latitudes, la enfermedad de Whipple, como una infección crónica muy infrecuente, y el lupus eritematoso sistémico. Entonces, voy a quedarme un poquito en la enteropatía perdedora de proteínas asociada al lupus. Sabemos que es una manifestación bien documentada, pero infrecuente, solamente se ha reportado hasta en el 3% en una cohorte china de pacientes con lupus. El diagnóstico suele ser pasado por alto, se suele retrasar, pese a que se ha descrito que puede preceder otras manifestaciones clínicas del lupus. Es un fenómeno descrito con menos frecuencia en otras entidades de autoinmunes. Lo que se estima dentro del mecanismo fisiopatológico, se ha dicho muchas cosas, que es por efecto de vasculitis asociada al lupus que erosiona la mucosa, por daño mediado de citoquinas a los enterocitos o por linfaquitosis secundarias en ausencia de hipertensión linfática. Esto por el mecanismo pues, de edema de la mucosa. No obstante, probablemente el mecanismo fisiopatológico más importante es la disfunción de uniones estrechas, porque en la mayoría de estos pacientes los estudios de histología suelen ser normales e incluso no se reporta nada en las coloraciones básicas, y cuando ahí miran el microscopio electrónico, ahí es donde se identifica la disfunción de la pieza. Se ha pautado pues, que este es como el principal mecanismo por el cual los pacientes con lupus desarrollan esta entidad. Y usualmente responde pues, a los esteroides de la inmunosupresión. Entonces, para hablar de las manifestaciones clínicas y el abordaje, les traigo un paciente pues, que se atendió de forma relativamente reciente. Los datos pues, han sido cambiados como para proteger la identidad del paciente. Estamos a Lucrecia
63 años, vive en Cartagena, es profesora, no tiene ningún antecedente patológico. Ella fue a los 35 años, pero a expensas de una esterectomía, cuando interroga, al parecer fue por una endometriosis, pero eso no queda muy claro. Y ahí pues está la fórmula obstétrica de la paciente, que realmente no es como un dato muy relevante. Clínicamente lo que sucede es que hace un año ya empieza a presentar dolor abdominal generalizado intermitente con predominio algo de mi abdomen pues derecho, asociado a un síndrome constitucional o síntomas constitucionales realmente, y una ecografía transvaginal que reportaba como una masa en ovario derecho. Ella, aproximadamente unos 4 años después, presenta una agudización del dolor, entonces en ese contexto de ingresarla, repetir la ecografía transvaginal y documentar la citis, y dado que esta tensión constitucional no sea muy claro el curso de eventos que llevaron a motivar realizaron la laparotomía exploratoria y peor aún, quienes hicieron la laparotomía exploratoria se hicieron análisis de adherencias, una salpingoforectomía, una aumentectomía y una apendicectomía. En esa misma intervención se han identificado 800 centímetros de líquido acítico y al parecer la patología ha determinado que todo era endometriosis. Eso sí, no quedamos como muy tranquilos con eso. No obstante, 5 meses después, la paciente empezó a presentar edema de miembros inferiores, ascitis y diarrea intermitente que la motivó a consultar. En ese contexto se hizo una endoscopia de diastía superior, como son unos pólipos sésiles hiperplásicos, se biopsiaron, ¿no? Comentaron como nada pues maligno y una gastritis antral erosiva leve. Con ese antecedente poco claro, la masa en ovario, la intervención quirúrgica demasiado desproporcionada como para solamente haber encontrado endometriosis, quién sabe qué se habrá encontrado el cirujano en esa cirugía. Realizaron un PET-CT que realmente no tenía como alteraciones muy relevantes, a diferencia pues de un engrosamiento de la pared gástrica en el fondo, sin captación del radiofármaco, y se desestimó en esa hospitalización la presencia de nefropatía o hepatopatía crónica. La paciente fue a alta para valoración pues, por medicina interna ambulatoria. No obstante, una semana después del egreso, la paciente reingresa, ahí ya empiezan a decir como, venga, esto está muy raro, le piden un Doppler portal, bueno, regresa por lo mismo, ascitis y edema de miembros inferiores, solicitan un Doppler portal, no muestran signos de hepatopatía ni tampoco trombosis del eje portoesplénico, y en este punto es donde se empiezan a pensar, de pronto la paciente está presentando una enteropatía por pérdida de proteínas, porque en esa hospitalización la documentaron con hipoalbuminemia grave. La paciente la mandaron para la casa con valoración en gastroenterología, pero nuevamente reingresa, otra vez con ascitis, edema de miembros inferiores, el mismo cuadro. Ahí documentan un gradiente de albúmina líquido acítico plasma menor de 1.1, vuelven a comentarle pulmonemia grave y solicitan un perfil de autoinmunidad donde resalta unos ANA1 en 640 patrones centrosoma, se consume C3 y C4 y ahí se interrogan la posibilidad de un lupus eritematoso sistémico. Al parecer, dieron alta con valoración por reumatología, pero la paciente decide definitivamente consultar pues, a la institución donde estamos. Entonces ahí lo que encontramos es el mismo síndrome clínico, un síndrome hematoso, ascitis, edema de miembros inferiores y hipoalbuminemia. En un contexto de dolor abdominal como interrogado, realmente no persistió mucho en el tiempo, en donde se interrogaba mucho ese contexto de diagnóstico de endometriosis y un perfil inmune que hacía pensar en un lupus eritematoso sistémico. El examen físico documentamos ascitis a tensión, los edemas de miembros inferiores, hemodinámicamente estable, algo de tendencia a la hipotensión asintomática. Y a la revisión por sistemas resaltaba la presencia de artralgias como de características inflamatorias en manos y rodillas, algo de síntomas secos y durante los meses previos fiebres intermitentes subjetivas y la diarrea intermitente de características malabsortivas. Entonces la paciente fue extensamente estudiada. Estos son algunos estudios que se hicieron en los primeros días de hospitalización de la paciente, en donde le resalto un trastorno hidroelectrolítico grave múltiple con hiponatremia profunda, hipocloremia, algo de hipocalcemia, con albúmina de 1.6 gramos por decilitro, con un NR relativamente normal, inflamada a través de, pues, documentado por la velocidad de sedimentación globular, no siendo así una PCR baja. En el hemograma solamente resaltaba una anemia de volúmenes normales, sin trombocitopenia, con algo de tendencia a la linfopenia. Se repitió tras el marcador inmune, volviendo a confirmar los hallazgos, unos ANA1 en 320, patronas de 5, que es granular grueso, un anti-DNA1 en 40 diluciones, un anti-RNP positivo fuerte, el resto de los anticuerpos nucleares fueron negativos, un CUMS directo con 3 cruces sin presencia pues, de hemólisis franca y unos anticuerpos antifosfolípido negativos, un CA125 marcadamente elevado, ausencia de proteinúria en uroanálisis, si bien se hizo una orina de 24 horas que era anormal, no explicaba o no denotaba pues, este síndrome, o sea, no estamos en el contexto de un síndrome nefrótico como tal, de hecho esa proteína orina de 24 horas se repitió en ausencia de diuréticos con un volumen urinario de 3.200, dando un resultado de 280 miligramos al día, bien recolectado,
El líquido acítico, que en ese momento eran 3 litros, resalto que se hicieron 3 paracentesis durante esta hospitalización, tiene una albúmina baja, con unas proteínas totales bajas y un gas abajo, un gas por debajo de 1.1, pero con estudios microbiológicos negativos y una adhesión de amenaza de 2, bajita. Un coprograma es identificar pues, una diarrea inflamatoria, eritrocitos o parásitos, VIH negativo, ausencia de enfermedad tiroidea relevante, y en imágenes iniciales un electrocardiograma normal, un ecocardio transtorácico normal y una nueva ecografía transvaginal en donde se reportaban pues, los cambios de la histerectomía, ausencia de remanente ovárico que puede explicar un CA-125 elevado porque se haya quedado un tumor adentro y la presencia de ascitis. Le pusieron una electroforesis de proteínas séricas. Aquí lo que resalto no es que haya un pico absurdo en todos, sino que realmente como la albúmina está marcadamente disminuida, pues los valores máximos de la electroforesis de que todos los picos sean más grandes, pero sin duda hay un aumento en la fracción también de alfa 1, alfa 2 y beta 1, como algo que uno esperaría en un síndrome nefrótico, pero no tiene un síndrome nefrótico. Y con esto empezamos a pensar entonces qué es lo que puede tener un paciente de esto. Entonces realmente el razonamiento clínico parte de aquí. Si yo tengo un paciente con un síndrome hematoso y un paciente con hipoalbuminemia, un síndrome hematoso que es bilateral, que es simétrico, que tiene un curso crónico y que no se asocia a intermitencia, una de las primeras 3 enfermedades en las que uno piensa es que tiene algo en el riñón, en el hígado o en el corazón, ¿cierto? Y eso lo hacemos por asociaciones, porque sabemos cómo se comporta un síndrome nefrótico, cómo se comporta la cirrosis y cómo se comporta la falla cardíaca. Y por el otro lado, en el contexto de la hipoalbuminemia, uno piensa, bueno, recordemos que la albumina reactante fase aguda, ¿será que hay un contexto de catabolismo aumentado? Pero también puede asociarse síndrome nefrótico y cirrosis hepática. Estas asociaciones las hacemos por un razonamiento tipo 1, donde nosotros asociamos patrones de enfermedades que hemos visto, y este razonamiento es rápido. Realmente nosotros, desde el momento en el que les dije a la paciente con ascitis de membranas inferiores, muchos de ustedes ya estaban pensando en alguna de estas 3. No obstante, miren que los estudios no muestran nada de esto, no muestran nada asociado a hepatopatía, cardiopatía o nefropatía. Entonces ahí es donde ya tenemos que empezar a meter un razonamiento tipo 2 más analítico y pensar, bueno, ¿cuál es el contexto de la señora? ¿Cuáles son estas causas infrecuentes de síndrome hematoso que en esta paciente cobran más importancia? Y aquí nos empezamos a preguntar, con ese contexto de cirugía rara, sea 125 elevado, todo esto adicional, ¿será que estamos en una citis asociada a malignidad? Le damos importancia a ese perfil de autoinmunidad que es demasiado contundente, o si tiene validez esta sospecha entonces de enteropatía perdedora de proteínas. Y cuando nosotros vamos a ver cuáles son estas causas raras, pues realmente sí, se reporta la enteropatía perdedora de proteínas. Y yo quiero resaltar que al ladito está la desnutrición, pero hay un punto clave, y es que rara vez una desnutrición va a explicar un síndrome hematoso asociado a hipouremia. Esto solamente se ha escrito pues en el kwashiorkor, pero realmente pues los adultos no es algo pues que nosotros documentemos en ellos, y por sí solo la desnutrición no debería generar un cuadro tan escandaloso, pues menos un perfil autoinmune así, pues no es el contexto, ¿cierto? Entonces la presentación clínica de la enteropatía perdedora de proteínas es precisamente ese, se caracteriza principalmente por un síndrome hematoso, en el cual llamativamente, aunque se reporta que la anasarca es infrecuente, la mayoría de reportes de los pacientes tienen anasarca, pero probablemente sea porque eso es lo más bulloso a la hora de hacer un reporte de caso, ¿cierto? La diarrea es frecuente, puede ocurrir hasta la mitad de los pacientes, pero no es la regla. Y el riesgo de infecciones en la enteropatía perdedora de proteínas, si bien uno asocia como las consecuencias de perder proteínas como con un síndrome nefrótico, pero realmente vemos que el riesgo de infecciones es inconsistente, parece más asociado a la enfermedad que genera la enteropatía perdedora de proteínas, y solamente por perder proteínas por el intestino, per se no suele haber un estado protrombótico. ¿Listo? Entonces, realmente estos pacientes no se manifiestan de esa forma. Y el resto de los síntomas van a depender de la causa subyacente, que eso es lo que quiero resaltar aquí. Entonces, realmente la enteropatía perdedora de proteínas puede ser algo tan inespecífico como un síndrome hematoso, al cual no le encontramos una causa específica. Entonces, cuando juntamos todo, tenemos los siguientes elementos. Síndrome hematoso, ascitis, derrame pleural, que se vio en el PET-CT, les recuerdo, y una diarrea intermitente asociada a hipoalbuminemia grave sin cardiopatía, patopatía o nefropatía relevante. Entonces aquí empezamos a decir, bueno, la sospecha de enteropatía perdedora de proteínas, si bien es algo raro, en este escenario es razonable. Y por el otro lado, artralgia, síntomas secos, un perfil de autoinmunidad con complemento consumido, tener unas adenopatías axilares en el PET-CT, derrame pleural. Eso uno va juntando cosas y uno dice, bueno, esta señora pudiera tener criterios clasificatorios de lupus eritematoso sistémico, pero por ahí debajo, un gas bajito, un CA-125 elevado, un contexto de cirugías extrañas, una masa en ovario por allá en la KTB. Entonces uno se pregunta acerca de la posibilidad de neoplasia, pero definitivamente
Cuando nosotros revisamos las causas de enteropatía perdedora de proteínas, puede haber una correlación entre la sospecha clínica de lupus y una enteropatía perdedora de proteínas. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se comporta o cómo vemos al paciente con lupus que tiene una enteropatía perdedora de proteínas? En el 2010, estos autores nos muestran esta revisión sistemática en donde recogen 112 casos de 54 referencias y nos empiezan a mostrar cómo se comportan los pacientes con lupus que se presentan con enteropatía perdedora de proteínas. De resaltar, todos los pacientes se les confirmó la pérdida de proteínas, bien sea por alfa-1-antitripsina o por gamografía de albúmina marcada con tecnesio. Y en esto resalto varios elementos. El primero es que no es infrecuente que los pacientes con lupus se presenten con enteropatía perdedora de proteínas después de los 50 años. Vemos que ahí el 10% de los pacientes tienen más de 50 años. Que generalmente causan pulmonemias graves por debajo de 3 gramos por decilitro, no suelen ser hipolipidemias leves. Y que realmente, y por allá arriba el ras malar, pues el compromiso tegumentario. ¿Cuál es la presentación clínica de estos pacientes? Pues vemos que lo principal eran los edemas periféricos. La citis y la diarrea ocurrían en un poquito menos de la mitad de los pacientes y el resto de síntomas adicionales que era mucho más frecuente. La diarrea usualmente tiene características líquidas entre 2 a 10 deposiciones al día, aunque varios de esos pacientes presentaban diarreas de hasta 24 deposiciones al día, y se resalta que casi la mitad de sus pacientes la enteropatía perdedora de proteínas era una manifestación inicial, aunque aquí me hago la pregunta de si probablemente está magnificado por ser reportes de casos, ¿cierto? Porque lo novedoso es, ay, mira, el lupus debutó por una enteropatía perdedora de proteínas, al reciente lo ponemos a escribir el reporte de caso y lo publicamos, ¿cierto? Y se reportaba un tiempo medio del diagnóstico del LES al diagnóstico de más o menos 4 años, pero podía ser tan pronto como al momento del diagnóstico o tan tardío como 14 años después. Entonces, viendo esto y comparándolo con Lucrecia, pues uno dice, ok, la sospecha es razonable, entonces, ¿qué hago? Entonces, lo que uno le dice a la literatura es, bueno, confirme la pérdida de proteínas por el tracto gastrointestinal. Eso es lo primero que usted tiene que hacer después de haber descartado otras causas. Entonces, ¿cómo se confirma esto? Lo primero que tenemos que considerar es que no se puede medir directamente la proteína de materia fecal. Recordemos que la proteína que entra al lumen va a ser degradada por un fenómeno de proteólisis ahí endoluminal y eso va a ser nuevamente reabsorbido para que nosotros no veamos proteínas formadas. Es decir, nosotros no vamos a ver proteínas del plasma directamente en materia fecal si todo nuestro intestino está íntegro y no hay ningún proceso fisiopatológico anormal. En el 61 se había pautado pues, la depuración fecal de albúmina marcada con cromo radioactivo y digamos que el raciocinio de esto era que el cromo es una sustancia que nosotros ni absorbemos ni secretamos por el tracto gastrointestinal y que cuando usted juntaba la albúmina con cromo había una buena unión espontánea entre el cromo y albúmina por uniones no covalentes. Hay unos factores técnicos que hacen complejo su uso y por eso es que nosotros no hablamos de usar el gol estándar en la práctica general y es primero que exponemos al paciente a cromo radioactivo. Eso. Y el segundo es un aspecto técnico muy relevante, y es que la materia fecal tenía que ser corrida por un tiempo variable que siempre era superior a 4 días. Y la razón de esto es que realmente en vivo lo que demostraron en años posteriores era que el cromo no se unía de forma homogénea y perfecta pues a la albúmina, sino que dentro del cuerpo empezaba a hacer disociaciones y a unirse con otras proteínas, con globulinas, transferrina y proteínas tisulares. Y esto explicaba que la reactividad sérica en los primeros 4 días se redujera en un 90% por un fenómeno de escape a la albúmina. Entonces, realmente, el problema es que cuando nosotros vamos a hacer una depuración de esto, tenemos que tener una concentración sérica de cromo radioactivo. El problema es que esto es muy variable en los primeros 4 días y por ende las mediciones siempre tienen que hacerse después. Pero vemos que realmente tiene muchos problemas este gol estándar, no es nada práctico. Entonces, listo, se plantearon, entonces tenemos unos retos desde la enfermedad. La enfermedad genera una pérdida no selectiva de proteínas y la medición en materia fecal de proteínas directamente no se puede hacer por mecanismos de proteólisis y reabsorción. Y los retos del gol estándar era que había poca estabilidad sérica del cromo radioactivo unido a la albúmina y pues, los inconvenientes desde lo técnico que les expliqué. Entonces se plantearon, bueno, nosotros entonces tenemos, si esto es no selectivo de proteínas, encontremos una proteína que sea similar a la albúmina, que sea resistente a la proteólisis, que no se absorba y que no se secrete en el tracto gastrointestinal, que sea estable en suero, que no exponga al paciente a la radiación y que la recolección sea menos problemática. Y la resolución de los otros fue, vean, la alfa-1-antitripsina cumple con esos criterios. Pesa 50 kilodaltons, parecido a la albúmina, los fenómenos de proteólisis, absorción y secreción son mínimos y son despreciables, tiene concentraciones estables en suero, no expone al paciente a radiación y la recolección en materia fecal puede hacerse solamente en 24 horas, diferente a los 4 días que pautaban.
¿Cuáles son las particularidades? Lo normal, pues, una depuración de alfa-1 antitripsina, midiendo la alfa-1 antitripsina sérica y la alfa-1 antitripsina de pantera fecal de 24 horas. Lo normal es de 8 mililitros al día. El diagnóstico se hace con valores por encima de 24, pero en pacientes con diarrea el umbral es mayor porque esos pacientes depuran más alfa-1 antitripsina por reducción de tránsito intestinal. Se desconoce cuál es el umbral realmente que deberíamos usar en el contexto de sangrado. Y algo importante a considerar es que es degradado por la pepsina a pHs bajos. Entonces, recordemos que la pérdida de proteínas se puede dar en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Si esa pérdida es a expensas de pérdidas gástricas, pues probablemente tengamos que dar inhibidores de bomba de protones para evitar esa degradación por la pepsina. Eso se da sobre todo en la enfermedad de Menetrier y en la sarcoidosis, en donde el principal foco de pérdida de proteínas cuando ocurre es gástrico. ¿Cuál es el problema? No está disponible en nuestro medio, no la podemos usar. Es decir, nosotros podemos medir alfa-1 antitripsina materia fecal ocasional, que esa es la única que se hace acá en nuestro medio. El problema es que eso tiene muy poca sensibilidad y especificidad, los valores son muy variables y las concentraciones séricas también tienen como problemas para poder medirse en nuestro medio. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que existen? Se han desarrollado gamografías de proteínas marcadas con trazadores radioactivos. Las ventajas es que no requiere recolección de materia fecal, es una gamografía, localiza el sitio de pérdida en el tracto gastrointestinal, que esto puede ser relevante para el diagnóstico diferencial y parece que tiene mayor sensibilidad que la alfa-1 antitripsina, aunque esos estudios se comparaban era con el gol estándar que vimos que es un poquito regular para su interpretación. El problema sigue siendo algo parecido a la alfa-1 antitripsina, sí, muy bacano y todo, pero no lo tenemos disponible, es mucho más caro. Tiene baja especificidad en comparación porque puede haber un fenómeno de redistribución radioactiva fuera del tracto gastrointestinal y pues, expone al paciente a la radiación. Digamos que con el tecnesio no es tan importante porque la vida media es 6 horas, pero por ejemplo cuando se usa con indio 111 la exposición a esa radiación es de 2.7 días. Entonces, realmente no tenemos un marcador diagnóstico en nuestro medio fiable. Entonces, ¿qué elementos no diagnósticos nos pueden aumentar la probabilidad pretest? Se ha estudiado el uso de la resonancia en este contexto, pero puntualmente la linfangiografía dinámica por resonancia, no una enteroresonancia normalita. Y eso solamente se ha estudiado en niños con linfactasias primarias, en donde se ha documentado que uno puede documentar pues, la pérdida de albúmina por el duodeno, que es el principal sitio de pérdida de linfa en estos pacientes. No obstante, no se ha estudiado en otros escenarios, y este escenario es el menos frecuente en el contexto de la medicina interna. Y por el otro lado, hay una cosa muy interesante que el doctor Libat menciona en su revisión, y es que en los pacientes cuyo mecanismo de la hipertensión linfática, como ellos pierden linfa, pierden muchos linfocitos TCD4, y las reducciones de los valores de CD4 se han reportado en pacientes con enfermedad de Menetrier, en pacientes con pericaritis constrictiva asociada a enteropatía paradora de proteínas y en pacientes con linfactasias primarias que envejecen, que esos pacientes pueden tener niveles de CD4 hasta el 10% de lo normal. O sea, son pacientes con CD4 muy disminuidos. Pero esto solamente nos ayudaría en el contexto de sospecha de hipertensión linfática. En las otras enfermedades no suele ocurrir este fenómeno de linfopenia pues, asociado a expensas de CD4. Y por el otro lado, pues los pacientes van a hacer ascitis, entonces uno también tiene que considerar que esos pacientes suelen tener gasas bajos con proteínas en líquido acítico bajas. Y eso hace parte del diferencial cuando nosotros tenemos estos pacientes, pero no hacen el diagnóstico, nos pueden ayudar. ¿Y qué tal otras imágenes en un contexto específico de enteropatía, pérdida de proteínas y lúpula? Pero realmente los estudios endoscópicos, como vemos, son inespecíficos. Incluso un grupo de pacientes no muy considerable van a tener estudios normales. Y las características histológicas son inespecíficas también. O sea, realmente no nos podemos poner a hacer un diagnóstico de esto a través de endoscopia y histología. Y cuando nosotros nos ponemos a ver cuáles son los hallazgos más importantes en tomografías de abdomen contrastado, el más importante es la presencia de ascitis, que esa ya la sabíamos cuando nosotros estábamos atendiendo al paciente. Llamativamente, los hallazgos de enteritis son infrecuentes. Y esto es algo que es importante, que si nosotros tenemos un paciente sin hallazgos de enteritis, esto no descarta que el paciente tenga una enteropatía perdedora de proteínas. Por otro lado, pues sabemos que los pacientes con lúpula, la pérdida generalmente es en intestino, pues en todo el transcurso del intestino, bien sea delgado y colon. Por ende, pues no habría el problema de la alfa-1 antitripsina pues con la degradación de la pepsina, pero nuevamente no la tenemos disponible. Entonces, volvámonos a Lucrecia. Para resumir, todas estas ayudas diagnósticas que están viendo ahí realmente nos están dando hallazgos específicos no diagnósticos. Después de hacer un endoscopio, una colono, una biocápsula incluso, y una enteroresonancia, no obtuvimos ningún diagnóstico en particular que pudiera explicar la enteropatía perdedora de proteínas diferente a la posibilidad de que el lupus estuviera asociado a ella. Y algo importante es que incluso le hicieron un cóctel de citoquinas en esa. Recuerden que el PET-CT reportaba como un engrosamiento gástrico y es raro que no captaba bien, por eso le hicieron este cóctel de citoquinas
Y esta fijación usual positiva en células epiteliales inmersas descarta, en esencia, una neoplasia epitelial con inmunohistoquímicas negativas pues, para agentes infecciosos, incluyendo citomegalovirus. Incluso se hizo una revisión de la patología de la laparotomía extrainstitucional. Y nuevamente, no hay evidencia de un proceso neoplásico. Entonces, con todos estos elementos, tenemos criterios de clasificaciones de LES. Creo que hemos descartado razonablemente la neoplasia. Recordemos, ahí el tip es la misma citis, porque es un proceso de inflamación de serosas, puede generar CA125 elevado. Eso no tiene ningún valor pues, como para no decir que el paciente tenga un proceso neoplásico. Y la sospecha de enteropatía de perder proteína es razonable, pero entonces la pregunta que ustedes me harán es, ¿usted cómo está diciendo que tiene una enteropatía de perder proteínas si no ha identificado que pierda proteínas? No lo sé. Entonces aquí la pregunta que sigue es, venga, ¿será que sí es necesario confirmar que el paciente está perdiendo proteínas por ahí? Entonces aquí les planteo una forma pragmática de verlo y es, ¿uno para qué pide un examen? Cuando uno tiene una duda diagnóstica, cuando uno cree que ese resultado le va a cambiar la conducta o cuando eso tiene implicación pronóstica o en el seguimiento. Y generalmente la mayoría de ayudas diagnósticas que nosotros hacemos, pues tiene algo de los tres. ¿Cuál es el problema con esto? Que ya sabemos, la mayoría de las veces, el manejo de la causa de la enteropatía por pérdida de proteínas es la causa subyacente. Y saber si tiene o no pérdida de proteínas no me va a ayudar a hacer el diagnóstico de la causa, que por ejemplo en este caso parece muy claro que es un lupus, ¿cierto? Asumir que el paciente tenga una enteropatía por pérdida de proteínas, lo único que va a cambiar es que usted haga una búsqueda exhaustiva de las causas, que ya se hizo. No es clara la implicación pronóstica de que el paciente tenga enteropatía por pérdida de proteínas, porque como el manejo es el mismo, tienden a responder al manejo. Por lo tanto, tampoco tiene una implicación de seguimiento. Y siempre se va a necesitar excluir otras causas más frecuentes. Es decir, usted no va a entrar de una sesgado de que el paciente tiene una enteropatía por pérdida de proteínas sin verificar que el paciente no sea cirrótico, no tenga síndrome nefrótico, no tenga. Por ende, realmente confirmar la enteropatía por pérdida de proteínas no tiene ningún papel entre esas tres cosas que nosotros hacemos para solicitar un examen diagnóstico. Por ende, y para resumir, este es el algoritmo que yo les propongo para enfrentar a un paciente con sospecha de enteropatía por pérdida de proteínas. Lo primero es considere causas de hipoproteinemia y de, si es el caso, diarrea, malabsorción o alguna otra cosa adicional diferentes, porque recordemos que esto es algo relativamente infrecuente. Si definitivamente no tengo ninguna de estas cosas, pues uno podría pasar por verificar la pérdida de proteínas, pero si no está disponible, que es nuestro escenario, pues considere si es razonable asumir una enteropatía por pérdida de proteínas. Y para uno poder decir esto, tiene que estar seguro de lo que va arriba. Si definitivamente usted dice, yo estoy relativamente seguro que el paciente pueda tener una enteropatía por pérdida de proteínas, pero lo que sigue es búsquele una causa. Acuérdese que esto no es una enfermedad, es un síndrome. ¿Y cómo le busca la causa? Mire puntos claves. Paciente es alérgico, alergias alimentarias pueden asociarse a esto, viajes, historia familiar o si hay un componente sindrómico. Si usted identifica una causa preexistente potencialmente ligada a una enteropatía por pérdida de proteínas y con los laboratorios básicos, usted debería llegar o al contexto en diagnóstico, en el caso, pues trate la causa porque ya sabemos que si hay una causa clara, documentar la enteropatía por pérdida de proteínas no cambia ni el manejo ni el pronóstico. Y si no lo tiene, pues haga ya una búsqueda más específica de causas potenciales de enteropatía por pérdida de proteínas. Aquí lo que propongo es que, dependiendo del contexto, se puede hacer de dos maneras grandes o incluso las dos al mismo tiempo, como fue el caso de Lucrece. Una imagen toracoabdominal, dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto clínico, usted determinará si el paciente necesita una tomografía de abdomen contrastada, una enteroresonancia, una ecografía, buscar signos de hepatopatía, buscar derrames, masas, neoplasias, organomegalias, características infecciosas inflamatorias. Nuevamente, esto lo marca la clínica del paciente. Y el otro lado sería el estudio endoscópico, que inicialmente podría ser una endoscopia de estría superior y una ileocolonoscopia. Y ahí usted puede, a partir de dos hallazgos, si hay erosiones de la mucosa, lo enfoca como una enteritis o colitis ulcerada, y ahí vamos por todos los diferenciales que eso implica. Si no hay erosiones de la mucosa, considere entonces la autoinmunidad, que ya vimos que no genera lesiones ulcerativas en la mucosa. El SPRU, tanto celíaco como en el celíaco, en nuestro escenario probablemente sea más frecuente el no celíaco, específicamente el SPRU tropical. Infecciones crónicas, neoplasias o incluso consideren cuando no encuentran nada más estudios genéticos. Y si esto ni siquiera es diagnóstico, usted podrá considerar extender a mirar el intestino delgado con biocápsula o enteroscopia según sea el escenario, resonancia o enterresonancia dependiendo de la sospecha clínica o estudios genéticos. Y en todo caso, hay que tener en cuenta que el tratamiento orientado a la causa específica es de mejoría lenta, específicamente cuando el mecanismo es lesión de la mucosa.
porque por colono o por endoscopia nosotros no vamos a ver resoluciones de las erosiones hasta antes de 2 a 3 meses. Por lo tanto, el paciente no va a presentar una mejoría significativa o muy dramática antes de ese tiempo, para que tengamos la consideración de que probablemente el paciente pueda demorarse en mejorar. Finalmente, con Lucrecia, el diagnóstico final fue un lupus eritematoso sistémico de nuevo, asociado a una enteropatía paraviral de proteínas. Ella hizo ascitis a repetición hasta que se iniciaron los pulsos y ciclofosfamida intravenosa como un manejo de inducción. Y lastimosamente quise llamar pues a Lucrecia para preguntarle cómo iba, porque la hospitalización fue ya hace poco más de un mes, pero no tuve respuesta como para contarles cómo iba la señora, si necesitó otra hospitalización o qué hubo adicional, aunque no me sorprendería que de pronto tuviera alguna persistencia de síndrome hematoso. Entonces, como conclusiones, la enteropatía paraviral de proteínas es un síndrome poco entendido y probablemente subregistrado en la literatura. No hay un consenso en la definición, pero a partir de lo que les expliqué, realmente no tiene mucho sentido ponernos a tamizar enteropatía paraviral de proteínas en un paciente que no tiene un contexto clínico específico. Por lo tanto, yo sí sostengo que el diagnóstico debería partir de una manifestación clínica compatible. El diferencial en este contexto es de un síndrome hematoso con pérdida no selectiva de proteínas. Por lo tanto, este diagnóstico de síndrome de pérdida de proteínas por el intestino pues es un diagnóstico de exclusión. En Colombia no es posible confirmar la pérdida por tracto gastrointestinal, pero probablemente no sea necesario en la mayoría de los escenarios. Y siempre hacer énfasis en que se debe hacer una búsqueda juiciosa de la causa, porque el manejo va a estar orientado precisamente a tratar la causa. Muchas gracias.